Bueno, pues vamos a iniciar con Hegel. Es todo un reto ver a Hegel en tan poco tiempo como vamos a tener, pero espero ser lo suficientemente clara, o por lo menos que se vea que es un pensador que me suscita todavía muchísima admiración, su capacidad de pensar y su capacidad de integrar cosas tan absolutamente diversas, ¿no? No quiere decir, o sea, a veces esa admiración me irrita un poco también, ¿no? Pero hay un genio en Hegel que es absolutamente indiscutible. Lo primero que habría que decir del pensamiento hegeliano es que puede ser visto como un final o como un comienzo. Eso es la primera particularidad del pensamiento de Hegel. Como un final porque supone como la cumbre de los sistemas de la filosofía sistemática y sobre todo de cariz o con una intencionalidad metafísica, algo que Kant había tratado de socavar. Vamos a ver cómo Hegel lo restablece, pero después de Hegel ya no había mucho que hacer a ese respecto. Entonces, en ese sentido, el pensamiento hegeliano sería como una cumbre y un final de un pensamiento metafísico y que aspira a dar cuenta de una totalidad, de un sistema. Y por otro lado, sin embargo, también puede considerarse un comienzo. ¿Por qué? Porque los pensadores que vienen después son una reacción a Hegel, aunque sean anti-hegelianos, o precisamente por eso, pero lo tienen absolutamente presente, ¿no? Pienso en Kierkegaard, pienso en Feuerbach, ¿no? Dentro de los llamados hegelianos de izquierda, pienso en el mismo Marx o pienso en Nietzsche, y todos ellos tuvieron que tomar de alguna manera en cuenta a Hegel. Entonces, en ese sentido es por lo que el pensamiento de Hegel puede ser considerado tanto un final como un comienzo. Hay quien dice que de Hegel se puede decir lo mismo que decía Dante, el autor de la Divina Comedia, de Aristóteles. Decía, es el maestro de aquellos que saben. Bueno, podemos decir que Hegel, después de 1800, ningún filósofo ha tenido tanto influjo como lo ha tenido Hegel, para bien o para mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que empezar por ahí. Lo que voy a hacer en esta sesión es simplemente plantearles de manera muy introductoria, porque vamos a empezar con Hegel de verdad la siguiente semana, pero de manera muy introductoria un poco los basamentos de su biografía y un poco de su sistema, ¿no? Entonces eso va a ser un poquito lo que vamos a tratar de ver hoy. Bueno, empiezo entonces con algunos datos biográficos para que lo ubiquen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, así se llama, Hegel, todo su nombre completo, nace el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, en lo que hoy es Alemania, en una familia donde su padre es un funcionario de Hacienda, de la hacienda ducal, y en este sentido él tiene como una educación burguesa, pero bastante sobria, como eran la burguesía, digamos, en ese ambiente y en ese momento, ¿no? Y sobre todo la burguesía muy influida por el espíritu del protestantismo, ¿no? Que es donde va a crecer un poco Hegel. En 1775 va a ingresar en la escuela latina y en el gimnasio. Acuérdense, el gimnasio equivale como una especie de educación secundaria de su ciudad natal, y en este sentido empieza a destacar muy pronto como alumno, ¿no? Hegel va a ser lo que se conocería como un alumno estrella casi desde el inicio. Dominaba perfectamente el latín y el griego hasta el punto de que hace traducciones de clásicos al alemán, y bueno, logra terminar la secundaria con mucho éxito, y eso le facilita ingresar en el famoso seminario de Tubinga, que es una pequeña ciudad donde se había hecho famoso un seminario de teología luterana, que es donde Hegel va a estudiar filosofía y teología los años siguientes, ¿no? Tubinga es importante para Hegel por varios motivos. El primero es que mientras está ahí se entera de lo que está sucediendo en Francia con la Revolución Francesa, que es algo que lo va a marcar de por vida. El segundo es que ahí va a conocer a sus amigos.
que son filósofos, son, digamos, todos ellos entran dentro de la órbita del idealismo alemán, y es gente como Schelling. Schelling y Hegel se conocen muy jovencitos estudiando ahí en Tubinga, y también está Hölderlin, que es un poeta que al final va a enloquecer, igual que la misma hermana de Hegel. Hegel tiene un trato con la locura bastante cercano a nivel personal. Y de alguna manera van a ser como puntales y referentes a lo largo de toda su vida, van a ser como sus amigos pues más digamos que más impacto dejaron en su propia biografía. Y como les decía, la otra cosa que deja impacto en él es que mientras está estudiando ahí se entera de que el 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla y lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Y Hegel saluda el ideal revolucionario. Él, desde una Alemania todavía bastante feudal, saluda el ideal revolucionario que está viendo desde el otro lugar, ¿no? Con bastante entusiasmo, con todos sus compañeros que están ahí estudiando, y de hecho todos ellos se juntan y siembran un árbol en honor a los ideales de la revolución. Y toda la vida de Hegel, aunque Hegel se va evolucionando hacia, digamos, posiciones cada vez más conservadoras, pero toda la vida, cada aniversario de la Revolución Francesa, se tomaba un vino, ¿no? Como para festejar el triunfo del ideal emancipatorio. Entonces, en este sentido, digamos que eso es como características y biográficas notorias de este periodo, ¿no? Otra cosa es que Schelling lo va a introducir en la lectura, por ejemplo, de Rousseau, y Hegel se clava muchísimo con Rousseau. Lee el Emilio, lee las Confesiones, lee el Contrato Social, etcétera, ¿no? También es vía Schelling como Hegel va a conocer a Kant, a quien va a conocer bastante bien, por cierto, o sea, lee con bastante atención a Kant, pero además va a hacer todo un esfuerzo, como veremos en un ratito, por desvincularse de la filosofía kantiana, es decir, por señalarle a Kant las cosas en las que no está de acuerdo. Como vamos a ver, las críticas de Hegel en este sentido, pues sí son bastante duras, ¿no?, a la filosofía kantiana. En Tubinga, ¿qué es lo que Hegel estudia? Simplemente para que tengan el dato y por si tienen curiosidad de qué era lo que la gente estudiaba en ese tiempo. 2 años de filosofía, que incluían hebreo, matemáticas y física, imagínense, y 3 años de teología. En 1790 Hegel se gradúa primero de filosofía e inicia sus estudios de teología. Sin embargo, hay que decir algo, Hegel tiene como una crisis al final de este periodo, porque la mayor parte de la gente que estudiaba teología se convertía en pastor. Acuérdense que en el protestantismo los pastores, o sea, no son como los sacerdotes católicos, es gente que se casa, tienen como otra, digamos, estructura las iglesias protestantes y otra forma de manejar de algún modo pues lo que significaría el oficio de pastor, ¿no? Pero da igual, porque Hegel, aun proviniendo de un medio así, en una familia así, donde parecería que todo lo orientaba hacia eso, tiene una crisis y decide que él no puede ser pastor luterano por más que lo intente, y que se va a quedar con la pura filosofía. Esta crisis le va a llevar a tener como un periodo no muy largo, como donde él está simplemente viendo qué diablos va a hacer. Se va a los Alpes a ver cuál va a ser su futuro, y ahí, esto se los cuento porque hay una anécdota que me parece que va a retratar muy bien lo que es el pensamiento de Hegel, ¿no? Hegel está en los Alpes y contempla una cascada, y escribe en sus notas lo siguiente, las notas que nos han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Está viendo la cascada y dice: en ese salto de agua se observa siempre la misma imagen, y sin embargo se ve que jamás es la misma. En este sentido, esa va a ser la visión de la realidad de Hegel. Parece que estamos viendo lo mismo y en realidad nunca es lo mismo. Es este componente en Hegel dialéctico, la, digamos, fascinación por el movimiento, porque la realidad se mueve, porque la realidad es procesual, y eso él lo ve muy claro en las imágenes de la cascada, que lo que le llama la atención es esta relación del agua y su transformación y su devenir, por así decirlo, diríamos filosóficamente, que contrasta con las montañas. Fíjense lo que dice de las montañas.
Dice, en el pensamiento sobre el tiempo que tienen esas montañas, acerca de esta especie de sublimidad que se les atribuye, mi razón no halla nada que les parezca imponente, nada que le obligue a maravillarse o asombrarse. La visión de esas masas eternamente muertas no me ofrece más que un espectáculo monótono y a la larga aburrido. Es decir, a Hegel toda su fascinación está en el movimiento. Desde estas anécdotas pequeñas lo vamos viendo y vamos a ver que así precisamente se va a enfrentar a la lógica clásica. La lógica clásica, Hegel le va a decir, es una lógica que no sirve porque diseca la realidad. No la ve como la realidad es. La realidad no está disecada, no está fija, no está quieta como pretende la lógica clásica. La realidad se está moviendo y tenemos que tener un pensamiento en consecuencia, un pensamiento que también se mueva. Entonces, son rasgos muy acentuados del pensamiento hegeliano. A comienzos de 1801, Hegel, que hasta entonces, después de este, digamos, parón por los Alpes y demás, donde cambia su destino y se convierte en preceptor de filosofía, pues también tiene que dar clases donde puede y donde lo dejan generalmente a familias adineradas, pues en 1801 tiene la suerte de que Schelling, que es su gran amigo con el que había compartido cuarto en Tubinga, lo contacta de alguna forma para que vaya a dar clases a la Universidad de Jena. Jena había sido una universidad famosa porque Fichte, otro de los padres del idealismo alemán, que tiene una gran pelea con Kant, bueno, no gran pelea en un sentido físico de la palabra, sino que Fichte pues hace algo de la filosofía kantiana que Kant se arrancaría los pelos de la peluca, ¿vale? ¿No? Porque pues digamos que Fichte desde un lado mucho más apegado a cuestiones que tienen que ver con lo que Kant consideraría apegos patológicos o muy ligados a cierta, digamos, irracionalismo que Kant ve latente en el pensamiento fichteano, pues se apropia sin embargo de la filosofía kantiana, ¿no? Entonces Fichte es uno de los personajes junto con Hegel y Schelling, que va a configurar el idealismo alemán. Fichte había sido rector, había estado en Jena, pero tuvo que abandonar el claustro poco antes, 2 años antes de que llegara Hegel, precisamente acusado de ateísmo, nada más para que se den cuenta de cómo estaban las cosas, ¿no? Aún así, aunque la Universidad de Jena había tenido como esta, digamos, gesto de expulsar a Fichte, acusado de ateísmo y mostrar con ello pues los límites de la libertad, ¿no? De cátedra y todas estas cuestiones, seguía siendo una universidad puntera y seguía siendo el centro de la vida intelectual de Alemania. Y ahí va a llegar Hegel a Jena. Hegel en Jena va a publicar un opúsculo, una obrita, que se titula Sobre las diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling. Y se los digo porque Fichte y Schelling, en ese momento, Schelling es su cuate, su compañero de cuarto, era su compañero de cuarto, y Fichte es alguien que está vivo, que se cartea con mucha gente, que tiene mucho contacto con todos estos, digamos, esta generación de jóvenes que están escribiendo y están pensando. Entonces, en ese sentido, llama la atención que fuera una obra escrita en este mismo periodo en el que tanto Fichte como Schelling siguen activos, ¿no? Imagínense, es como si alguien ahora redacta una obra sobre su compañero de recámara y un profesor que conoce en la UNAM o en la UAM, ¿no? Entonces, pues básicamente el equivalente de lo que hizo Hegel era eso, y me parece interesante para subrayarles la efervescencia y el clima intelectual del periodo, ¿no? También Hegel escribe un libro que se llama, bueno, no es un libro, es un tratado, un ensayo, que se llama Sobre la Constitución de Alemania, donde comete un resbalón. Ya ven, nadie está exento de esto, ni siquiera Hegel. Hegel cometió varios. En ese momento Alemania no existe como Estado. O sea, cuando Hegel escribe sobre la Constitución de Alemania, más bien está intentando es como una petición, un deseo, ver por dónde puede ir esta Constitución de Alemania, ¿no? El camino de la unificación de Alemania, que estaba dividida casi en feudos, ¿sí? Pasaba, según Hegel, por o alinearse básicamente a Austria o alinearse a Prusia. Hegel, sobre la Constitución de Alemania, dice, en realidad Alemania se tiene que alinear a Austria. ¿Por qué? Porque Austria no es tan absolutista como Prusia. Y ahí le falla totalmente, porque lo que va a pasar
es que Alemania se alinee a Prusia y que con un gran estadista como Bismarck, y que así se produzca la unificación y surja la Alemania como Estado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que ahí a Hegel le falló todo el cálculo, lo cual es muy irónico porque Hegel va a acabar siendo el filósofo de Estado del Estado prusiano, nada más y nada menos, en esta sucesión de circunstancias. Bueno, sin embargo, el libro más famoso de Hegel es La fenomenología del espíritu, y se escribe precisamente en Iena. Va a aparecer publicado en 1807, pero además pasa algo absolutamente increíble con la fenomenología del espíritu. Hegel acaba la fenomenología del espíritu, que es su libro, que es el que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Es un libro, a mí me parece un libro fascinante. Digo, está escrito de manera que te cuesta, si sufrieron con Kant, yo no sé, me van a pitar los oídos horrible cuando los ponga a leer a Hegel. Creo que no voy a dormir en la noche, pero porque sí es muy difícil de leer, pero de verdad que merece muchísimo la pena. Es casi como una aventura leer la fenomenología del espíritu, porque además es la aventura de la conciencia común que se va elevando hasta adquirir de alguna manera un saber, lo que Hegel llamaría el saber absoluto, o pasar a la conciencia filosófica en este sentido, ¿no? Entonces casi como la realidad, que parece plana, va volviéndose cada vez más dimensional, cada vez más profunda, cada vez más rica, a medida que uno va avanzando en la fenomenología del espíritu. Es como un descubrimiento, es como aprender a mirar. No sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, bueno, en este sentido, digamos que Hegel le pasa algo que les decía yo que es alucinante, que es que concluye la fenomenología del espíritu, está en Iena, donde ha escrito estas cosas de la diferencia entre Fichte y Schelling, y donde ha escrito sobre la Constitución alemana, y también escribe la fenomenología del espíritu, y lo está acabando, y justo cuando lo está acabando, ¿qué creen que pasa? Napoleón conquista Iena. Y en ese sentido, ¿qué significa? Que Hegel ve irrumpir la historia. Y de alguna manera toda la fenomenología del espíritu trata de esa relación que hay entre la historia, la realidad, la filosofía, el pensamiento encargado de pensar, valga la redundancia, una realidad que se mueve. Y se mueve porque así es como se hace la historia. Y entonces Hegel ve pasar a Napoleón, que es quien está transformando completamente todo el mapa de Europa y transformando concretamente todo, digamos, no sé cuántos siglos de historia. Napoleón pone fin al Sacro Imperio Germánico de Carlomagno, que llevaba, por lo menos nominalmente, desde el año 800. Entonces, en ese sentido, digamos que Hegel va a recoger esta importancia de este acontecimiento histórico también en su propio recuento de la fenomenología del espíritu. Bueno, después, sin embargo, además la llegada de Napoleón a Iena trastoca además totalmente toda la vida de Hegel de una manera absolutamente increíble. Se queda sin trabajo en la universidad, ¿no? Todo cambia, y en ese sentido empieza a buscar trabajo, adivinen de qué, de jardinero. No sé yo cómo hubiera sido jardinero Hegel, yo me imagino algo muy barroco, casi como Eduardo Manos de Tijera, por su cabeza barroca o dialéctica y toda esta lucha de formas, ¿no? Pero el caso es que otra vez tiene suerte y no tiene la necesidad de verse obligado a trabajar como jardinero, cuidador de jardines, que era lo que él andaba buscando después de que Napoleón conquista Iena. Entonces, otro de sus amigos, Hegel tuvo muy buena suerte con sus amigos. Al parecer, él también era bastante buen amigo. Digamos que en diciembre de 1806 él recibe, gracias a otro de sus amigos, el cargo de ser director de un liceo en Nuremberg, y hacia allá se va. Y ahí es cuando Hegel, su vida personal da un giro, él decide casarse. Hegel había tenido un hijo ilegítimo antes, Ludwig, que va a tener una vida bastante trágica después, pero hay que decir que Hegel se ocupa de él siempre. De hecho, todas las ganancias que él tiene con la fenomenología del espíritu van a parar a la mamá de este hijo natural de Hegel, ¿no? Que finalmente va a vivir con Hegel y con su segunda esposa, que la conoce en Nuremberg. Van a tener un matrimonio bastante feliz. Hegel tiene 2 hijos más.
y en este sentido como que ahí supone una fase de estabilidad y donde él como que está a gusto, ¿no? Por así decirlo. En Nuremberg además se produce otro acontecimiento importante ya en un plano filosófico. Hegel publica su segunda gran obra, La ciencia de la lógica. Tarda entre 1812 y 1816 unos 4 años en hacerla y supone su consolidación total como filósofo. De hecho, no se puede entender la fenomenología del espíritu sin la ciencia de la lógica. Una agarra el sistema hegeliano desde abajo, desde la forma de conciencia más humilde, que es la certeza sensible, esa sería la fenomenología del espíritu, y va viendo cómo se va elevando hasta la forma de conciencia más elevada. Y la otra parte, de lo más elevado o de lo absoluto, y va bajando, esa sería la ciencia de la lógica. Entonces, en realidad, la una y la otra se dan la mano. Esa es una cuestión que es interesante del sistema hegeliano. Hegel además, pasa después de estudiar, de ser director del Liceo de Nuremberg a Heidelberg, a otra universidad prestigiosa, donde va a publicar, enseña entre 1816 y 1818. Hegel siempre enseñó y tenía una cátedra bastante nutrida de alumnos, era un profesor bastante popular. Y ahí escribe la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, hasta que recibe la tan anhelada llamada de Berlín para ocupar la cátedra de filosofía que había sido la de Fichte, ¿no? Que queda vacante, y entonces la ocupa Hegel, y luego Hegel va a ser sucedido por su gran amigo, por Schelling, en esa misma cátedra, ¿no? Hegel empieza las clases en la universidad en 1818, y es muy curioso porque en ese momento ya está consagrado como filósofo del Estado prusiano, como les decía anteriormente, hasta tal punto que a sus clases asisten altos funcionarios y oficiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta tal punto está consolidado dentro del régimen vigente. Y sin embargo, no es tan así. Hegel interviene en ocasiones a favor de los movimientos estudiantiles y a favor de estudiantes rebeldes. O sea, es un personaje raro Hegel a veces, ¿no? A veces. Y también otra cosa rara es que junto con su gran rival, que es un teólogo, Schleiermacher, forman parte de una asociación que se llama la Asociación Sin Ley. Son de esas cosas en Hegel que pueden parecer contradictorias, pero él mismo es el filósofo de la contradicción. Entonces, pues bueno, quizá hay un principio de coherencia en todo ello, ¿no? En 1921 Hegel publica su última gran obra, que van a ser las líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Y posteriormente se van a publicar sus cursos, ¿no? Sobre todo las lecciones sobre la historia de la filosofía. Se publican posteriormente, que son las clases que él había dado, ¿no? Cuando él muere. Y fíjense cómo son las cosas, cómo muere Hegel. Pues resulta que en el verano de 1831 hay una epidemia en Berlín. Es una epidemia de cólera. Y todos los Hegel, se van de la ciudad de Berlín y se van a una casa de campo que tienen fuera en las provincias, y regresan cuando se dice que la gente tiene que regresar, a mediados de otoño, que se dice que la epidemia ya está pues prácticamente arremitido, ¿no? El 10 de noviembre Hegel da la clase inaugural de su cátedra, y que es la cátedra del semestre de invierno, y llegando a su casa se siente un poquito mal. Pocos días después se muere. Era el 14 de noviembre de 1831, se murió de lo que se llamaba un cólera tardío, pero por ello pues mucho más virulento, ¿no? Entonces, en estas circunstancias de pandemia, fíjense con quién fuimos a dar y cómo murió Hegel, ¿no? Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que podemos señalar un poco de su biografía. Ahorita voy a señalar algunas de las características de su obra. Bueno, me gustaría en esta primera sesión nada más introductoria de la filosofía hegeliana, muy introductoria porque vamos a irlo viendo despacito y poco a poco, pero sí me gustaría dejarles señalado algo, sobre todo, por ejemplo, con respecto al lenguaje y al estilo de Hegel. Goethe, el autor del Fausto, que era el rector de la Universidad de Berlín, donde llega Hegel al final de su vida,
Decía de Hegel lo siguiente: es una cabeza extraordinaria pero con demasiadas dificultades para expresar sus ideas. Habría que ayudarle a través de la técnica de la retórica. Es decir, esta manera, por así decirlo, de presentar la filosofía o su sistema de Hegel, que lo hace un pensador difícil de entender, lo hizo un pensador difícil de entender desde el inicio hasta para sus propios contemporáneos, ¿no? Pero Goethe no atina, porque en realidad Hegel no es deliberadamente oscuro y no es, por así decirlo, alguien que tenga dificultades con la retórica o que se trate por así decirlo, de una falla en su manera de expresar. No tiene que ver con esto. Efectivamente hay que partir de aquí. El lenguaje de Hegel es absolutamente endiablado. Miren, esta es la edición clásica en la que nos formamos muchos, la del Fondo de Cultura Económica, la Fenomenología del Espíritu, de Wenceslao Roses, que es el que tradujo Hegel. Después han salido distintas traducciones de Hegel y quizás estén mejor, ¿eh? Yo les dejo esta, pero si alguien quiere, porque es en la que yo me formé, si alguien quiere, también le tengo hasta cariño. Si alguien tiene otra, pues podríamos ver si es más fácil. Seguramente sí, ¿no? Pero lo endiablado de las traducciones de Hegel, sea cual sea, aunque siempre las cosas se puedan mejorar o hacer más entendibles, está en el mismo Hegel, ¿sí? Es un lenguaje absolutamente endiablado porque parece violar no solo las leyes o las reglas de la gramática, sino incluso las de la lógica habitual. Vamos a ver la relación que Hegel tiene con la lógica la siguiente sesión. Pero en este sentido, digamos que para Hegel la palabra tiene mucho peso. La palabra, por así decirlo, no es accesoria y no es algo que no tenga que ver con la realidad y que se limite a describir la realidad. La palabra tiene un carácter también de realidad y de transformación de esa realidad. Entonces no puede usarse, por así decirlo, impunemente. Tiene que usarse de manera muy pensada. Hegel lo que está tratando de hacer con toda su filosofía es pensar lo real, y lo real es oscuro. No es simple de entender, es complejo. Entonces, si tú intentas dar cuenta de lo real con una palabra que traicione esa complejidad de lo real, en realidad no estás dando cuenta de lo real. ¿Quién sabe de qué estés dando cuenta? Pero de lo real no. Entonces, tu palabra tiene que estar a la altura de esa realidad, tiene que estar estructurado de manera que corresponda a esa realidad y que sea parte de la misma complejidad de la realidad que tú estás intentando mostrar. Y eso es lo que Hegel está intentando hacer. Y piensen además que es un pensador para el cual la realidad está en movimiento. Entonces siempre tiene esta preocupación porque los conceptos fijen, detengan la realidad y nos impidan verla en su movimiento, ¿no? Y eso se transforma en una preocupación también por el lenguaje y por la forma de escribir. Bueno, esto es importante señalarlo, ¿no? Hay que señalar además que Hegel es el padre de la dialéctica en un sentido moderno. Entonces, la dialéctica es aquello que se basa en la contradicción y eso significa que Hegel considera que la realidad es dialéctica. La forma en la que nosotros tenemos que dar cuenta de esa realidad va a tener que ser también dialéctica, y eso significa ser capaces de poner patas para arriba los conceptos tradicionales, que es un poco lo que va a hacer Hegel. Entonces sí requiere mucha agilidad mental y de mucha pasión a la hora de leerlo, ¿no? Una pasión rigurosa, porque Hegel es un pensador que exige mucho rigor, ¿no? Otro aspecto es que generalmente en filosofía de Aristóteles a Kant se procede de la siguiente forma. Uno va, por así decirlo, pretendemos alcanzar el todo a partir de las partes. Y para Hegel esto no es así. Hegel, por decirlo, va totalmente al revés. Él dice, si el todo no está desde el inicio, no lo vamos a encontrar al final. Entonces de lo que hay que partir es del todo. Y de ahí es como podemos ir a las partes. Entonces en ese sentido supone dar un giro radical a la manera en la que vemos y en la que entendemos las cosas, ¿no? Por eso hay que tener tanta paciencia con nosotros mismos a la hora de leerlo y a la hora de entender su lenguaje. Bueno, ya para finalizar la sesión de hoy voy a dar algunas
indicaciones de el sistema o del planteamiento de Hegel. El punto de partida de Hegel es Kant, aunque Hegel es un gran conocedor de la tradición filosófica occidental y de hecho está subsumida en su propio sistema. O sea, en su propio sistema uno ve aparecer cosas de Aristóteles, ve aparecer cosas de Spinoza, ve aparecer, entonces subsume todo porque Hegel tiene, es como un Pac-Man, ¿sí? El espíritu absoluto hegeliano se come todo, no queda nada fuera. Entonces, en este sentido, sin embargo, el filósofo que él va a utilizar como punto de partida para medirse, tal vez porque es un filósofo que está cercano a él en el tiempo y cercano a él en el medio germano y demás, es Kant, fundamentalmente. Entonces, lo que me gustaría señalar hoy, simplemente, es un poco por dónde se va a mover Hegel en relación con Kant. Y la primera objeción que tiene Hegel a Kant es en relación al famoso giro copernicano. A ver, Hegel le reconoce a Kant el haber puesto en evidencia lo que para él va a ser absolutamente ineludible, que es la autoconciencia, es decir, la importancia del sujeto a la hora de saber que se constituye a sí mismo y al mundo. ¿Sí? Eso para Hegel es absolutamente irrebasable. Es importante esa toma de conciencia de nuestro papel como sujetos que se constituyen a sí mismos. Recuerden, las categorías kantianas no solo constituyen el afuera, sino constituyen la manera en la que nos experimentamos a nosotros mismos y también cómo constituimos al mundo. Sin embargo, para Hegel, el movimiento de Kant está así como que cojo. No alcanza a ser un movimiento completo. ¿Por qué? Porque Kant sigue manteniendo una distinción férrea, por ejemplo, entre el sujeto y el objeto. Entonces, toda la filosofía kantiana, va a decir Hegel, es una filosofía dualista, de dualismos que Kant es incapaz de resolver, entre el sujeto y el objeto, entre el fenómeno y el noúmeno, entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Toda la filosofía kantiana se plantea cosas que luego deja sin resolver. Y para Hegel esto es absolutamente problemático, ¿no? Piensen que hay una frase que les voy a repetir hasta el cansancio en estas sesiones de Hegel, que quiere decir lo siguiente. Hegel dice, lo racional es real y lo real es racional. En Kant, lo racional y lo real están separados. Lo real sería el noúmeno, como son las cosas en sí, y lo racional, lo que nosotros podemos conocer o pensar de esas cosas. Entonces, una cosa es lo que yo puedo conocer y pensar de la realidad y otra cosa es lo que es la realidad misma. Para Hegel esto es inadmisible. Para Hegel, lo que yo pienso de la realidad coincide con la realidad. Y la realidad siempre va a ser pensada por mí, va a poder ser pensada por mí. Porque para Hegel, esto lo vamos a ver despacio, pero se los voy a adelantar. Hegel tiene, como les decía, una herencia spinociana. Y si recuerdan sus clases de Spinoza, para Spinoza la realidad no es solo la realidad material. La realidad es la materialidad, pero también el pensamiento es real. Los pensamientos, las ideas son reales y tienen efectos materiales en el mundo. No es algo que esté sobrevolando en la realidad. La gente se puede matar por una idea puede mover personas, etcétera, ¿no? Desde este punto de vista. Entonces, en ese sentido, la realidad está configurada tanto por lo que consideramos material como lo que llamaríamos en filosofía lo ideal. ¿Sí? Bien, pues para Hegel, que va a tener como esta concepción también de la realidad, de alguna manera, ¿qué significa que lo real es racional y lo racional es real? Que las ideas no son algo que esté separado de la realidad. Las ideas forman parte de la realidad y reflejan la realidad y por lo tanto pueden ser pensadas. ¿Sí? Entonces, no es que tengamos lo real por un lado y las ideas por otra, sino que tanto lo ideal como lo real forman parte de la misma realidad y es parte de la realidad misma o es condición de la realidad misma el dejarse pensar. Sin ser pensada, dicho de otro modo, la realidad no actualiza todo su potencial. El potencial de la realidad no se da solo en lo material, sino también en el orden del pensamiento. ¿Y cuál va a ser la instancia de pensar lo real? El sujeto humano.
El sujeto humano para Hegel va a ser el lugar en el que la realidad o el proceso de lo real se piensa a sí mismo y con ello se completa. Porque para que la realidad sea totalmente real, no basta con que se desarrolle y se despliegue en la historia, sino que se tiene que hacer consciente de ese desarrollo y de ese despliegue. Así la realidad, por así decirlo, se cumple. ¿Y dónde se va a dar ese cumplimiento? En la conciencia humana. La conciencia humana es aquel lugar donde la realidad se piensa a sí misma. Y al pensarse a sí misma, se efectúa no solo materialmente, sino también en el plano del pensamiento. Les voy a repetir todo esto hasta el cansancio, no importa si no lo entienden bien ahorita, pero quiero que vean un poco la idea. Entonces, las divisiones kantianas para Hegel no van a tener ningún sentido en este aspecto. Porque Hegel separa el pensamiento de la realidad. Eso es lo que para Kant, Kant separa el pensamiento de la realidad. Eso es lo que para Hegel quiere decir la separación entre fenómeno y noúmeno. Una cosa es lo que yo piense de las cosas y otra cosa es la realidad de cómo son las cosas. Y Hegel va a decir no, el pensamiento y la realidad no están separados. El pensamiento y la realidad son ambos órdenes de lo real. Y por lo tanto nosotros vamos a poder tener acceso a la realidad en sí misma. Es decir, hablar de fenómeno y noúmeno es casi un sinsentido para Hegel. ¿Sí? Ahorita voy a hilarlo un poquito más despacio en relación a 4 puntos principales. Bien, pues ya para acabar voy a señalar 4 aspectos en los que Hegel se va a oponer a Kant y que nos ayudan a ver por dónde va a ir desplegando su filosofía. El primer aspecto tiene que ver con que, bueno, como les he dicho, Hegel reniega de esta división kantiana entre el sujeto y el objeto, que es la que sostiene la diferencia entre el fenómeno y el noúmeno. Porque recuerden que para Kant todo el conocimiento es subjetivo, estaría del lado del fenómeno. El fenómeno es aquello que se le aparece al sujeto y el noúmeno es el objeto con independencia del sujeto. Por eso la distinción fenómeno-noúmeno se basa en la distinción sujeto-objeto, que es algo que Hegel va a tratar de borrar. Vamos a verlo en 4 puntos, a ver si queda un poquito más claro. En primer lugar, ¿qué sucede con el conocimiento kantiano? Dice Hegel. Bueno, pues sucede que Kant se queda en el puro acto de conocer, pero no le importa lo conocido. ¿Por qué dice esto Hegel? Porque de alguna manera a lo que llega Kant con el conocimiento es, estas son nuestras estructuras de conocimiento, así conocemos los sujetos humanos, pero a mí no me importa porque no tengo manera de garantizar que eso que conoce un sujeto humano corresponde a la realidad o simplemente es la realidad para los sujetos humanos. Perdón por la banda sonora de fondo, es mi gato. Si vuelve a aparecer, se los presento, creo que ahí estaba. Es mi gato Tesla. Y bueno, por ahí anda. Entonces, en este sentido, lo que le preocupa básicamente a Kant es eso, es el conocimiento en tanto está configurado o configura un sujeto humano para que de alguna manera conozca el mundo de una determinada forma que es válida para todo sujeto humano, pero a Kant solo le preocupa el conocer porque no se preocupa por decir, bueno, esto que conocemos realmente corresponde a la realidad tal y como es en sí misma. Kant diría es que esa pregunta no se puede responder. Y Hegel dice, esa respuesta de Kant a mí me deja muy poco satisfecho. Es como afilar un cuchillo y luego no atreverte a probar si corta o no corta. O sea, ¿cómo yo sé que conozco? ¿Estoy conociendo algo en sí mismo? La realidad es tal cual. O sea, ¿cómo Kant puede dejar sin resolver esa pregunta y decir que no lo sabe? Hegel dice, a mí eso me parece absolutamente insuficiente y la filosofía tiene que dar un paso más allá. No nos podemos contentar con eso. Esa es la primera objeción que Hegel le va a hacer a Kant. La segunda objeción que le hace es, bueno, el problema que Kant establece a la hora de hablar de fenómeno y noúmeno es que comete una inconsistencia. Dice, ¿por qué? Porque cuando tú le atribuyes existencia al noúmeno, ya estás conociendo algo del noúmeno. ¿Sí más o menos lo ven? O sea, si yo digo, hay algo que no puedo conocer, tú ya estás hablando de que existe algo.
aunque no lo puedas conocer. Entonces, algo estás conociendo de ese algo, por lo menos que existe. Luego, el noumeno no es incognoscible. Es una categoría que está poniendo en problemas a Kant, porque Kant la hace para señalar que no podemos conocerla, pero al establecerla o al postularla, conoce algo de aquello que no podemos conocer, que es su existencia. Luego, ¿por qué no lo podemos conocer más? Habría más bien, dice Hegel, que ensanchar nuestro conocimiento para conocer más del noumeno que su mera existencia. Entonces, de alguna manera también se podría leer la filosofía hegeliana desde un punto de vista nociológico, desde el punto de vista del conocimiento, como una tentativa de que la cosa en sí o el noumeno se convierta en cosa para nosotros, es decir, que la lleguemos a conocer. Que aquello de lo que solo podemos postular su existencia, empecemos a ampliar y a ensanchar nuestro conocimiento de tal forma que conozcamos más que solo su mera existencia. Pero al ya conocer su existencia, no puedes decir que es incognoscible. Eso es lo que Hegel le está tratando de señalar a Kant, y ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver precisamente con que Kant intenta señalar, o podríamos decir, bueno, es que Kant establece la categoría de noumeno simplemente para señalar que el conocimiento humano es finito y tiene límites. Pero ¿qué es lo que le dice Hegel a Kant en este sentido? Pues tampoco me vale, porque para establecer un límite como un límite, ya has tenido que dar un paso más allá de él. Para reconocer algo como finito y limitado es porque reconoces lo infinito y lo ilimitado. Entonces, en este sentido también Kant te está saliendo del límite sin querer y cometes una inconsistencia, con lo cual tu edificio pues empieza a peligrar a este respecto, ¿no? Entonces, bueno, la última crítica que le hace Hegel a Kant es que Kant procede como un niño. Hegel, les dije que eran críticas rudas. Kant procede como un niño. Dice, a ver, ¿qué hacen los niños cuando quieren saber cómo funciona un juguete? Piensen en ustedes de cuando eran chamaquitos. O bueno, a lo mejor alguien lo hace todavía ahorita. Puede ser. Cuando quieres saber cómo funciona un juguete, la primera tentación que uno tiene es romper el juguete para ver cómo está hecho por dentro, para conocer su secreto. Y el problema es que rompes el juguete y luego no lo sabes recomponer. Pues dice Hegel, hagan de cuenta, eso es la filosofía kantiana. Por un lado divido la razón pura, por otro la razón práctica, por un lado está el entendimiento, por otro está la sensibilidad, ahí tienes tu juguete roto, a ver, ahora recomponlo. Uy, no, que tengo que hacer la crítica de la facultad de juzgar, pero no me alcanza para pegar todo el juguete, que es la razón. Pues no, dice Hegel, porque has cometido un error, Kant. Has empezado por las partes y luego has querido unificarlas, en lugar de empezar por el todo, que es lo que precisamente va a tratar de hacer Hegel. Y bueno, aquí lo dejamos y volveremos a ello la siguiente semana. Cuídense mucho.